Hola y bienvenidos a esta entrega de Macros en Excel. Mi nombre es Octavio Moreno y voy a ser su orientador. En este video hablaremos sobre el editor de código, su interfase y algunas características de este editor. En el video número 9 del curso de Excel se explicó cómo mostrar la pestaña del programador. O sea que habíamos dado una explicación de cómo hacer para que esta pestaña aparezca dentro de la cinta ribbon, porque ella normalmente viene escondida, pero hay que sacarla para poderla utilizar. Bueno, en este video vamos a hablar un poquito sobre esta pestaña del programador y los elementos que contiene. Bueno, voy a dar clic aquí sobre la pestaña del programador y nos damos cuenta que tiene 4 grupos. Bueno, vamos a hablar del primer grupo, que se llama código. Dentro de él aparecen las siguientes herramientas. La primera es Visual Basic. Esta herramienta pues nos lleva al editor de código y su interfase, la cual podemos acceder de manera rápida haciendo la combinación de teclas Alt F11. De esta forma también podemos acceder a esta interfaz de manera rápida. La segunda herramienta es la que conocemos o la que aparece allí como macros. Bien, esta nos permite visualizar la lista de macros que nosotros tengamos. Luego aparece la herramienta grabar macro. Pues así como su nombre lo indica, pues nos permite grabar una macro utilizando el grabador. Este fue el método que vimos en el video número 9. Luego tenemos la otra herramienta que se llama usar referencias. Bueno, esta permite usar referencias relativas en la primera celda elegida para ejecutar una macro. Y por último tenemos lo que es la seguridad de las macros, lo cual personaliza la configuración de la seguridad de nuestras macros. En el segundo grupo aparece el grupo complementos. Bueno, ¿qué son los complementos? Son pequeños módulos que dan funcionalidad adicional a una herramienta. Generalmente vienen con el programa y solo hay que activarlos. Pero en ocasiones estos complementos no vienen con el programa, así que hay que descargarlos y activarlos en el programa. Bueno, esta este grupo de trabajo viene con 3 elementicos, los cuales se llaman complementos, el cual simplemente permite descargar complementos de Office. Tiene los complementos de Excel, que permite seleccionar macros grabadas como complementos. Y por último tiene los complementos COM, que permite seleccionar complementos COM, lo que son librerías complementarias. Luego aparece el grupo de controles. Bueno, en el grupo de controles la primera herramienta que tenemos es insertar. Pues esta nos deja insertar o ingresar controles de formulario. ¿Qué son los controles de formulario? Bueno, los controles de formulario son aquellos como los botones de comando, los botones de opción, cuadros de texto y etcétera, etcétera. Luego aparece lo que es el modo diseño. Bueno, el modo diseño pues activa o desactiva este modo en el cual nosotros podemos editar los controles insertados sin que estos entren en el modo de ejecución. Luego tenemos la herramienta de propiedades, la cual nos permite observar las propiedades que tenga un objeto seleccionado. Luego está la herramienta ver código, pues que también nos permite ver el código que contiene un control un control seleccionado. Por último tenemos ejecutar cuadro de diálogo. Bueno, esta herramienta lo que nos permite pues es ejecutar un cuadro de diálogo pero personalizado. Por último tenemos el grupo XML, que es lo que se conoce como lenguaje de marcado extensible, que básicamente es un metalenguaje. ¿Pero qué es esto? Bueno, esto es un lenguaje que permite la conexión de archivos entre aplicaciones. O dicho de una forma más simple, es un lenguaje de tipo estándar que sirve para la comunicación entre programas. Hagamos un paralelo entre la generación de una macro utilizando el grabador y generando la misma macro pero utilizando el editor de código. Muy bien, entonces para ello voy a generar una pequeña macro sencilla, la cual simplemente me escriba los meses del año. Bien, para ello voy a dar un inicio, voy a colocar primero grabar una macro. Bueno, esa macro que vamos a grabar la voy a llamar, en este caso voy a llamarla grabador.
vamos a decirle que el método abreviado va a ser por control U y que me lo guarde en este libro. Muy bien, aceptamos y arranquemos la grabación de esta. Bien, aquí podemos detener entonces la macro. Vamos a detenerla desde el programador y le diríamos detener la grabación. Muy bien, allí tenemos nuestra macro ya grabada, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Vamos a probarla. Entonces, borremos lo que aquí tenemos. Vamos acá al inicio. Simplemente le decimos borrar y le decimos borrar todo. Parémonos por aquí y ejecutemos nuestra macro dando la combinación de teclas control U. Pero ahí la tenemos. Ahora voy a generar la misma macro, pero esta vez utilizando el editor de código. Bien, aquí ya tenemos nuestra macro generada a través del editor de código. Lo que voy a hacer en estos momentos es que voy a dividir la pantalla, ¿sí?, colocando este programa en este lugar y dejando al otro lado lo que es el Excel, y vamos a ejecutarla. Entonces simplemente desde este lugar le hacemos el llamado dándole play a la ejecución de esta serie de pasos que he dejado. Bien, ahí observamos que efectivamente en nuestra pantalla este código nos ha hecho lo mismo que hicimos en la macro anterior, que fue generada a través del grabador. Hagamos un paralelo entre las macros construidas para observar diferencias y similitudes que éstas tienen a simple vista. Para ello, he dividido la pantalla ubicando en el lado izquierdo la macro generada haciendo uso del grabador, y en el lado derecho está la misma macro pero generada a través del editor de código. Lo primero que podemos observar en ambos lados de la pantalla al ejecutarlas es que el resultado obtenido es el mismo. Igual ocurre con los tiempos de ejecución, aunque este punto es difícil de detectar a simple vista, dado que la lectura del código generado es muy rápida, lo que es una característica principal de una macro. Observemos entonces el código generado por ambas macros. Cuando hacemos uso del grabador, el programa genera código de manera automática. En este aspecto, sí podemos notar una diferencia. La macro generada con el grabador tiene más líneas de código que el que se encuentra escrito con el editor. Esto es debido a que con el grabador no especificamos detalles en las instrucciones. Por eso estas deben ir con todas sus generalidades. Con el editor es concreto lo que se desea hacer. Por tal motivo, las instrucciones son específicas y podemos obviar partes de estas instrucciones. Este último detalle hace que la macro sea más pequeña, y me refiero al tamaño en bits, características que un programador busca en una aplicación. Lo que estamos viendo es el editor de código que contiene estas tres letras, VBA, que es un lenguaje de programación orientado a objetos llamado Visual Basic 6. Este entorno permite la construcción definida de procedimientos encaminados a la automatización de procesos que ejecutamos en la hoja de cálculo. Pero, ¿qué es POO? POO significa programación orientada a objetos. VBA es un lenguaje de programación orientado a objetos. Es como una similitud que se hace con la realidad, pero traducido como un lenguaje de programación. En la realidad tenemos objetos y cada objeto tiene características y funciones.
Un ejemplo puede ser una silla. Dicha silla tiene características como un color, que puede ser café, rojo, azul, etc., lo cual es un valor del color. Otra característica es el tamaño. Puede ser pequeña, grande y también tiene un valor. Puede ser 80, 60 centímetros. Ahora, ¿qué funciones tiene? O sea, lo que hace. ¿Puede sostener o podemos descansar en la silla? ¿Qué son estos elementos entonces? Bien, las características es cómo es el objeto, mientras que las funciones nos van a describir qué hace el objeto. Si llevamos esto a programación orientada a objetos, pues nos vamos a encontrar que estos objetos pues van a tener un pequeño cambio. Nuestro objeto silla, que es del que venimos hablando, pues habíamos dicho que él tiene características. Ahora, estas características en programación orientada a objetos no se llaman de esta forma, sino que se van a llamar propiedades. Pero ya sabemos que las propiedades de un objeto, ¿sí?, en programación orientada a objetos, será como el homólogo que hicimos para nuestro objeto. Entonces será el color, el cual tiene un valor, en este caso será café. Otra propiedad que tendría nuestra silla es el tamaño, el cual tiene un valor y es de 60 centímetros. También dijimos que nuestro objeto tiene unas funciones, o sea, nos determina qué es lo que hace. Bien, en programación orientada a objetos, estos se llaman métodos. Entonces, el método de nuestro objeto silla era sostener y que en él podemos descansar. Debemos diferenciar entre dos palabritas también que son claves dentro de la programación orientada a objetos. Una de ellas es instanciar. ¿Qué será instanciar? Bien, la palabra instanciar lo que nos está indicando es cuáles son las particularidades que tiene un objeto, o sea, particularizarlo. En este caso, sigamos con nuestro ejemplo que es la silla. Ahora tenemos una silla que está hecha de mimbre, de metal y tiene descansabrazos. Es de color café. Aquí tenemos otra silla, la cual es de color azul, tiene descansabrazos, pero está hecha de plástico. Aquí tenemos otra silla que es de madera, es de color rosado y tiene descansabrazos. Y tenemos otra silla, la cual no posee descansabrazos, es de metal, de color rojo y tiene también un abollonado en tela. Entonces, instanciar lo que significa es diferenciar nuestros objetos particularizándolos. La otra palabra que debemos tener en cuenta es la jerarquía. La jerarquía es el objeto dentro de un grupo, cuál es la posición que tiene. Como estamos hablando de una silla, nuestra silla puede pertenecer a un comedor y este comedor puede pertenecer también a un espacio, o sea, a una habitación, y esta habitación pertenecer a otro espacio que puede ser de una casa. O también podríamos pensar que nuestra silla es o pertenece a un escritorio y este escritorio pertenece a un salón, este salón a un área de una institución. La jerarquía no es más que estar hablando de la posición que tiene nuestro objeto dentro de un grupo. Bien, vamos al editor de código y describamos su interfase. Vamos a hacerlo de las dos maneras en las que he venido hablando. Vamos a hacerlo primero a través de la pestaña de programador. Bueno, si damos clic aquí en el programador, ¿sí?, podríamos venir y decirle clic aquí donde está Visual Basic. Si hacemos clic aquí, inmediatamente nos lleva a esta ventana, ¿sí?, la cual es el editor de código. ¿Cómo regresamos a nuestra hoja de cálculo? Bueno, lo hacemos a través de esta herramienta. Si damos clic aquí, nos regresaría nuevamente a la hoja de cálculo. Ahora vayamos nuevamente al editor de código, pero hagámoslo esta vez a través de la combinación de teclas Alt F11. Muy bien, si damos al F11, inmediatamente nos lleva a este editor de código. Si presionamos nuevamente la combinación de teclas al F11, pues nos retorna a nuestra hoja de cálculo. Bien, pero lo que vamos a hacer es una descripción de nuestra interfase. Bueno, entonces esta interfase la podemos describir de la siguiente forma. Bien, en la parte de arriba tenemos lo que conocemos como la barra de menú. Aquí es donde tenemos todos los menús de
de este programa. Luego tenemos lo que es la barra de herramientas. En esta barra de herramientas pues es configurable porque allí es donde vamos a colocar las herramientas que más vamos a utilizar. Bueno, luego tenemos este otro bloque que está acá, el cual se llama la barra de visualización. Normalmente en la barra de visualización aparece el explorador de proyectos, que es este que tenemos aquí, y también debe aparecer la ventana de propiedades. En este caso esa ventana de propiedades no se encuentra activa. Vamos a ver cómo la podemos activar. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a ir aquí a la barra de menú. Vamos a ir aquí a este menú, ver, clic sobre él y fijémonos y miremos que aquí tenemos lo que son las ventanas que podemos desplegar en el área de trabajo. En este caso necesitamos la ventana de propiedades. Si damos clic sobre este señor, pues inmediatamente se nos activa la ventana de propiedades. Esta sería la forma en la cual normalmente debería aparecer nuestro editor de código. Bueno, luego aparece esta área de aquí, que es la que conocemos como el área de trabajo. Quiere decir que es en esta parte donde vamos a generar nuestro código y lo vamos a ir ingresando. Ahora, otra cosa que debemos resaltar es que en el explorador de proyectos siempre vamos a ver todos los proyectos que tengamos abiertos en nuestra hoja de cálculo. Ahora, generalmente cada proyecto está acompañado de dos carpetas. En este caso, la primera carpeta se llama Microsoft Excel Objetos. Generalmente tiene dos objetos allí, que es el objeto hoja, ¿sí?, la hoja 1, y tiene el objeto Thesis Workbook, que se refiere a este libro de trabajo. La segunda carpeta que aparece es la carpeta de los módulos. En este caso, no tenemos esta de los módulos, pero la vamos a sacar. ¿Por qué? ¿Qué son los módulos? Bueno, los módulos es como un organizador, pues allí es donde se guardan los procedimientos que nosotros generamos. ¿Cómo sacaríamos o cómo insertamos un módulo a nuestro proyecto? Lo haremos de la siguiente forma. Nuevamente vamos a ir aquí a la barra de herramientas, vamos a ir aquí a la pestaña, al menú insertar, le damos clic aquí y le vamos a decir que vamos a insertar un módulo. Damos clic sobre él e inmediatamente nos apareció este señor. Entonces este es el otro bloquecito que nos aparece, los módulos. Ya sobre esta parte, que es el área de trabajo, es donde nosotros vamos a escribir nuestro qué, es donde vamos a colocar nuestros procedimientos. Este programa orientado a objetos, al igual que los otros que hay, contiene muchos elementos que para ser explicados requieren de bastante tiempo. Pero como estos videos están diseñados para lo básico, habrá temas que no tocaré, pues requieren de una explicación mucho mayor. Vamos a generar algoritmos básicos. Un algoritmo es una serie de instrucciones, pasos o procesos ordenados que llevan a la solución de una situación o problema. Es hacer una descripción detallada de lo que se debe hacer sin dar cabida a los errores o ambigüedades. La estructura de un algoritmo es lo que estamos viendo en estos momentos. Tiene un inicio, tiene una serie de pasos, que en este caso es una n cantidad de pasos, pero son finitos, y tiene un fin. Ahora, este bloque que tenemos aquí, que son los pasos, son las instrucciones que nosotros colocamos para que el programa los lea línea a línea. Para poder generar algoritmos, debemos conocer las instrucciones que nos permitan detallar los pasos a seguir. Para ello, veamos las más básicas del Visual Basic. Arranquemos hablando de las estructuras de decisión. Son las que nos permiten decidir qué hacer cuando se nos presenta una duda. Esta instrucción de la que vamos a hablar es la instrucción if. Posee varias variantes en su escritura, pero su estructura es la misma. Veamos una de esas formas de escritura. Esa forma de escritura, o su sintaxis, es lo que conocemos como if, then, else, and if, o lo que traduciríamos como si, entonces, si no, fin, sí. Aquí lo que tendríamos es que nos vamos a preguntar si ocurre algo, o sea, lo que tenemos como una condición. En la condición tenemos algo en lo cual nos vamos a hacer una pregunta.
Ahora, si esa condición resulta ser verdadera, entonces se ejecuta el primer bloque de instrucciones. Si la condición resulta ser falsa, entonces se ejecuta el segundo bloque de instrucciones que está después del else. Pero siempre no podemos olvidar que un if debe estar acompañado de un end if, o sea, si se abre el si, debe cerrarse el si con un fin si. Otro de los elementos que se utilizan es las estructuras de ciclo o lo que se conocen como bucles, los cuales permiten repetir la ejecución de una serie de instrucciones. También posee diferentes sintaxis y diferentes instrucciones. Vamos a ver al menos dos de ellas. En la primera vamos a hablar de la instrucción do loop, el cual tiene como sintaxis do while, aparece una condición, luego unas instrucciones y al final el loop. O sea que traducido es haga mientras. Eso es lo que se traduce. En la condición, otra vez, nuevamente tenemos una condición que se puede evaluar y se puede sacar su valor de verdad o falsedad. Ahora, el do while, mientras la condición sea verdadera, entonces las instrucciones que este tiene se van a ir ejecutando. Y cuando se terminen estas instrucciones, pues va a llegar al loop, y el loop lo que hace es devolverse otra vez al do while, volver a evaluar la condición. Si la condición nuevamente sale verdadera, repite las instrucciones. La única forma de que se pueda salir de allí es que la condición resulte ser falsa. Otro de los elementos que tenemos o de las instrucciones que tenemos como estructura de ciclo es el for next, el cual tiene como sintaxis la que estamos viendo. Dice for tiene un contador de inicio, bueno, aquí la traducción sería para y luego siguiente. Entonces, en este caso el for arranca con un contador de inicio, o sea que tenemos un contador, un elemento el cual nos está indicando desde dónde va a arrancar. El to significa es hasta dónde va a llegar, y luego aparece algo que se llama como step o incremento. El step lo que traduce es paso, y el incremento pues es que nosotros podemos decirle allí que esos pasos, ese incremento de cuánto en cuánto se va a hacer. Si en la instrucción nosotros colocamos solo el for y colocamos el to, pero no colocamos el step, entonces el programa asume que el incremento será de 1 en 1, lo cual indica de que este step es un parámetro opcional. Ahora, cuando entra en el for, se ejecutan una serie de instrucciones, y cuando esas instrucciones se terminan, entonces va hasta el next diciendo siguiente, pero ese next lo que hace es retornar al for. Ese for se va a repetir cuando ese contador, ¿sí?, llegue hasta donde tenemos el fin. Cuando el contador se vuelva superior que el fin, entonces las instrucciones no se ejecutarán más. Por último, vamos a hablar entonces de lo que son los operadores aritméticos. Bueno, como todos sabemos, los operadores que tenemos son la suma y la resta, sabemos qué es lo que hace. Luego tenemos el slash, que es la división, pero que nos da como resultado una como flotante, o sea que nos da como resultado un número con decimales. Luego aparece otro que es el mod, MOD. Allí lo único que vamos a utilizar lo único que vamos a visualizar es el residuo de la división. Sabemos de que en una división tenemos lo que es el dividendo, el divisor, tenemos el cociente y el residuo. Este mod nos entrega solo el residuo. Luego aparece el backslash, el cual nos está hablando de una división, pero el resultado va a ser solo entero. Luego tenemos lo que es la multiplicación y por último la potenciación. La potenciación es, ya sabemos que a un número al cual elevamos otro número. Los otros operadores que tenemos son operadores de comparación. Son aquellos como el menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que, igual, y por último tenemos el diferente de. Bien, por ahora dejemos este video hasta aquí y los invito para que nos veamos en una próxima entrega. Muchas gracias por su atención.